el tema que vamos a hablar hoy día es acerca de cómo debemos de tratar a nuestros hijos. La pregunta es, ¿habla la Biblia sobre cómo debe de ser el trato con nuestros hijos? ¿Habla la Biblia cómo debemos de tratar a nuestros hijos? Es una pregunta que quizás muchos de ustedes se ha podido hacer. Pero la respuesta está en la misma Biblia, que es la palabra de Dios. Y en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 21, dice la palabra: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quizás el problema de ver a muchos jóvenes en las drogas, metidos en las pandillas, en la prostitución, o de ver a jovencitos y a jovencitas siendo padres a temprana edad, es porque realmente decidieron abandonar la casa por múltiples causas. Y quizás una de ellas es por el maltrato de parte de sus papás, por la forma que recibieron de repente la disciplina, que fueron disciplinados, corregidos, de repente el trato que ellos recibieron no fue el adecuado. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña mucho acerca de cómo debe ser el trato con nuestros hijos, cómo debe de ser el trato con la esposa con el esposo, los hijos con los papás. Eso habla la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, también en Efesios capítulo 6, habla mucho acerca de cómo debe de ser el trato unos con otros y con nuestra familia. En la palabra de Dios dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la pregunta es, si le hacemos la pregunta a un joven y le decimos: joven, ¿cómo te sientes en tu propia casa? Muchos jóvenes van a decir: me siento mal. Quizás muchos jóvenes van a decir: no me siento bien en mi casa. Quizás muchos jóvenes van a decir: en mi casa me tratan mal, como que si yo no fuera hijo de mis papás. Parezco que fuera entenado o hasta peor que un entenado. O igual, también las hijas pueden decir esto. Hay muchos papás que para corregir a sus hijos le dicen palabras muy hirientes y despreciativas. En la Biblia dice que por la ira del hombre, eso lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, por la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el capítulo 1, perdón. Pero en el capítulo 3 habla acerca de la lengua, que la lengua es un mundo pequeño de maldad que puede inflamar toda la rueda de la creación. Una sola palabra puede alterar el curso de la vida de una persona. Una palabra hiriente, despreciativa que usted le dé a su hijo, prácticamente lo manda hasta el mismo infierno, como dice la palabra de Dios en la carta de Santiago a la iglesia, en el capítulo 3. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay papás que cuando corrigen al hijo están tan airados, tan molestos, indignados quizás por lo que el hijo hizo, pero que no miden las palabras y se van de largo y comienzan a decirle a los hijos: oye sonso, oye burro, o sonsa, o burra, y hasta maldicen a sus hijos, cuando en realidad nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos, tenemos que decirle cosas que lo edifiquen, que lo levanten, y no decirle cosas que lo van a aplastar, que lo van a destruir moralmente, espiritualmente, anímicamente. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia habla acerca de las formas de corregir a nuestros hijos, pero muchas veces nosotros queremos ganarle a Dios, porque cuando Dios aconseja,
Pues muchas veces nosotros decimos, no, ese consejo que Dios me da no es bueno, mejor yo aconsejo yo. Por ejemplo, en los Proverbios, el rey Salomón dice que con misericordia y verdad se corrige la falta y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Dice también la palabra de Dios en los Proverbios, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Dice la Biblia, el que detiene el castigo al hijo, lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En Proverbios, en el capítulo 13, verso 24, dice la palabra, que cuando corrijas a tu hijo, no lo destruyas. Y en Proverbios, en el capítulo 19, verso 18, dice la palabra, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La palabra nos enseña cómo debemos de corregir al hijo. El que no corrige al hijo, lo está despreciando. El que a su hijo no lo corrige a tiempo, prácticamente lo está impulsando hacia el camino del mal. Es como, por ejemplo, que un niño, digamos, bueno, hay muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que yo estuve viendo en el internet de un niño que encuentra algo y bueno, se le cayó a alguien una moneda y el niño lo vio y la mamá le dice, no, hijito, no, deja, que avancen, que sigan nomás. Y la mamá agarró y recogió la moneda y se lo guardó. Hizo cómplice al hijo de un robo que ella había hecho. ¿Y sabe por qué? Porque si se cae a alguien una moneda y no se dio cuenta, pues es lógico que la honradez te va a llamar a decir, señor, se le cayó su dinero. Pero el niño iba a hacer lo correcto, pero la mamá le dice, deja, no digas nada. Y entonces ese niño en su colegio dio también su primera clase de cómo robar, porque sus amiguitos jugaban a la bolita y uno de ellos tiró la bolita y se fue por un lugar en donde nadie lo encontraba y todos estaban buscando la bolita y el niño lo encontró, miró a todos lados y como vio que nadie lo veía, agarró la bolita y se lo guardó. Y le preguntó, ¿has encontrado mi bolita? No la encontré. Ay, qué piña, ya lo perdí. Entonces, imitó lo que su madre hizo. Así es, porque los hijos imitan todo lo que los padres hacen. Después este niño, cuando ya fue adolescente, fue jovencito, fue más grande, entonces ya no fue una bolita, sino ya fue dinero. Agarró dinero de un lugar que no debía agarrar y lo llevaron preso. Y la mamá decía, ay, mi hijo, ¿por qué es así? ¿Qué le pasó? La sociedad, la educación, cuando en realidad la educación viene y sale de la casa. A veces le echamos la culpa al colegio, a veces le echamos la culpa a la sociedad, pero sin embargo, nosotros como papá tenemos mucha responsabilidad porque somos los que transmitimos los primeros valores a nuestros hijos. Y la forma de corregir al hijo es, si el hijo se portó mal o el hijo hizo algo que no era correcto, como papá tenemos que decirle, hijo, eso no es correcto. Tenemos que ayudarlos. Y la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige la falta y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si tú a tu hijo nunca le hablas de Dios o nunca le hablas de los valores morales y espirituales, pues tu hijo va a nacer sin dirección y sin conducción. Y va a ver todo aquello que tanto sus papás como también aquello que los mayores hacen, y como nunca va a tener una dirección o nunca va a recibir un consejo sano, va a creer que todo lo que hace es bueno. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, gloria a nuestro Dios.
ese perrito no es creyente. Bien, dice, el que detiene el castigo al hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando uno corrige a su hijo, también la Biblia dice que nosotros tenemos que corregirlo, pero no tenemos que destruirlo. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice la palabra que cuando corrijas a tu hijo no lo destruyas. Hay muchos papás que agarran una correa, fuese correa, agarran un palo, un fierro, lo que encuentran por ahí, y le dan de alma al hijo hasta sangrarlo, al igual como también a las hijas. Y esa no es la forma correcta, porque Dios te dice que tú tienes que corregirlo con misericordia y con amor. Misericordia es que tú sientas inclusive el dolor que va a recibir tu hijo. Y además hay formas de corregir. Uno no puede llegar necesariamente al castigo físico. Hay muchas formas de corregir a los hijos, que es haciendo, por ejemplo, si a ellos les gusta algo, les agrada hacer algo y se portaron mal, entonces ese algo que a ellos les gustaba, decirle, hoy no vas a ver televisión, porque estás castigado por tal y tal y tal causa. Hay que también decirle a los hijos por qué lo estás castigando, porque el hijo puede decir, pero ¿por qué me castigan? ¿Yo qué he hecho? Pues tienes que decirle, te estoy castigando por tal y tal causa, y cuando lo castigues tienes que tener misericordia, pues. No es de que lo castigues ya, un mes sin televisión, un mes sin tal, no. Tenemos que tener mucha misericordia y mucho amor para corregir a nuestros hijos. Y cuando vean nuestros hijos son tan rebeldes, entonces tenemos que ya prácticamente usar la vara. Dice la Biblia, la vara no mata al muchacho. Tenemos que usar la vara, pero no una vara pues de fierro, sino tenemos que usar algo que sea liviano, que sea suave, y no como dice como dice la Biblia, en destruirlo, porque la Biblia dice que no hay que destruir al hijo cuando lo corriges, sino que tienes que corregirlo con misericordia y con amor. Entonces tienes que decir, hijo, te voy a corregir porque te has portado mal, te he hablado, te he dicho tal cosa, hemos hecho esto, el otro, para que te corrijas, pero tú no entiendes. Bueno, y agarras la correíta y ¡fua! Pero no vas a hacer lo que y comienzan a darle al hijo, pero con alma que lo desangra. Eso no es correcto. Ahora, si alguien me dice, hermano, pero no se debe de castigar a los hijos. Por supuesto que no se debe de castigar de alguna forma violenta, porque la Biblia, yo te estoy hablando lo que la Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige la falta, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Háblale a tu hijo de Dios, háblale a tu hija de Dios, háblale cómo debe ser la conducta de un niño, de una niña. Corrígele a tu hijo, dice la Biblia, y te dará descanso y te dará alegría para tu alma. Si tú no corriges a tu hijo a temprana edad, como dice el dicho, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Aunque el único que puede enderezar a ese niño es Jesucristo, en su debido tiempo y momento, cuando ese niño o ese joven o ese adolescente, cuando ya llegue a ser adulto, quizás le entrega su vida a Cristo, entonces Jesús haga lo suyo. Pero no esperemos que entregue su vida a Cristo y que Jesús lo corrija, no, o que Jesús lo enderece, no. Como papá tenemos mucha responsabilidad con nuestros hijos, que tenemos que corregirlo antes de tiempo. Se porta mal, una conducta que no es buena, tenemos que decirle, hijo, eso no es bueno. Y si lo estás corrigiendo con un castigo físico o con palabras, no lo destruyas, porque como dije antes, hay padres que destruyen a sus hijos y lo agarran a correazos, lo agarran a fierros, o agarran cualquier cosa y hasta inclusive lo insultan, y con sus insultos muchas veces con palabras hirientes que dañan a ese niño, a ese niño lo dañan. Y después estamos diciendo, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hijo no tiene ganas de vivir? Porque a veces hay niños que cuando se encuentran con un tipo de familia, porque también hay tipos de familia, hay familias que son familias funcionales y familias disfuncionales. La familia funcional es aquella familia democrática, es aquella familia en donde
todos juntos resuelven sus diferencias o problemas. Pero una familia disfuncional es aquella que no funciona y es aquella problemática, es aquella donde hay mucha violencia y esas cosas no deberían de pasar. En este caso, cuando un niño está en un tipo de familia en donde la familia pues promueve la violencia, pues muchas veces ese niño no va a tener ganas de vivir, no va a tener ganas de hacer las cosas, se va a sentir desmotivado, sin ganas de estudiar, pensando que sus padres no lo aman, porque muchas veces lo único que están recibiendo desde su papá es un maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato emocional, la falta de afecto, porque el abandono emocional es lo más terrible que un niño puede recibir. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los papás dejan de brindarle el afecto a sus hijos, se llama abandono emocional. Cuando los papás dejan de decirle a sus hijos, hijo, te quiero, te amo, te adoro, ahí es el problema. Porque muchas veces esos hijos, cuando no reciben afecto de sus padres, muchas veces se van a sentir pésimo, tan mal, que dentro de ellos mismos van a decir, mi papá o mi mamá no me quiere. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos maltratar a nuestros hijos, no podemos tratarlos como si fueran nuestros hijos peor que animales. Yo creo que a veces hay gente que trata a sus animales mejor que a sus hijos, cuando eso no debería ser así. Debería de tratarlos a todos por igual. Así es. Bien, la falta de amor y comprensión dará como consecuencia muchas veces que los niños se desalienten, se desanimen. Es por ello que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no exasperéis. Cuando habla de exasperar, hablan, padre, no molestar a sus hijos para que no se desalienten. Y seguimos con esto. A veces hay muchos papás que le dan a los hijos responsabilidades que son responsabilidades de los papás, no de los hijos. Si bien es cierto que uno como papá tiene que enseñarle a los hijos a ser de temprano responsables, pero hay responsabilidades menores que tú puedes enseñar a tus hijos y no responsabilidades mayores como por ejemplo la sustentación o el sostenimiento del hogar. Hay papás que hacen que sus hijos se vayan a trabajar para que traigan el alimento, la comida a la casa, porque dicen, no hijo, ¿sabes qué? En la casa falta todo y tú tienes que aprender a trabajar, y lo llevan al hijo, lo mandan al hijo, vende helado, vende refresco, vende esto, y el hijo en pleno sol, y el hijo todo aburrido, cansado, y esas cosas realmente no son buenas. Hay que enseñarle a los hijos a trabajar, a ser responsables, pero siendo nosotros ejemplo. Si usted quiere enseñarle a su hijo a vender gelatina, usted salga con su hijo, que él le ayude. Así de simple, no darle la responsabilidad a él, tú vende, sino tú ayudas, tú decirle, hijo, ayúdame, vamos a hacer esto, y le ayudas, pero no darle la carga ni la responsabilidad a él. Hay mamás que tienen responsabilidades en la casa, tienen que barrer, limpiar, tienen tareas que hacer en la casa como mamás, responsables como mamás, pero resulta que hay mamás que se sientan en la televisión a ver la tele y le dicen, hija, me barres, me limpias, me trapeas, y le da toda la responsabilidad que es de ella a las hijas, y ella se pone a ver así es guerra, ¿cómo es? Combate o guerra, no sé, o se pone a ver sus novelas. Eso no puede ser, porque eso se llama maltrato a los hijos. Y realmente a los hijos tenemos que tratarlo con bastante misericordia y con bastante amor. Después decimos, ¿por qué mi hija es rebelde o por qué mi hija se fue de la casa? Porque le hemos tratado mal, hemos sido con ellos no tan amorosos ni contemplativos, hemos sido con ellos muchas veces muy duros, y eso no puede ser. Hay consecuencias por nuestros malos actos, hay consecuencias por tratar mal a nuestros hijos. Pablo dijo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando el hijo se desalentó, se aburrió de la casa porque lo trataron mal, ese hijo en cualquier momento se va de la casa. Hijo o hija se va de la casa.
Y después no digas por qué se fue mi hijo o por qué se fue mi hija de la casa. Tenemos que tener mucho cuidado. Después no digas por qué mi hijo es drogadicto o por qué mi hija es así o asá. Porque muchas veces hemos sido nosotros culpables para que nuestros hijos entren al camino torcido porque no les supimos dar amor, protección, cuidado. No hemos sido buenos papás. Tenemos que corregirnos. Aún es tiempo de corregirnos. La forma de mitigar la violencia familiar, la forma de mitigar el maltrato en la familia o el maltrato en los hijos es que el hombre vuelva a Dios. El amor hace que muchas personas se respeten. Cuando Dios entra a nuestro corazón, entonces tenemos una experiencia con el amor de Dios, y la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye y las obedece. Dice en 1 Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, Dios es amor, y aquel que ama es porque ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No puedes dar lo que no tienes si es que no tienes el amor de Dios. Si tú no tienes el amor de Dios en tu corazón, no puedes dar amor. Puedes dar otro sentimiento que tú crees que sea amor, pero sin embargo no es el amor de Dios. Tenemos que aprender a venir a la fuente del amor, que es Jesucristo. Y cuando hay amor, ese amor hace que las personas se respeten. Ese amor hace que haya más comunicación, que haya compasión, que haya tolerancia. Y eso muchas veces se está perdiendo. Jesús dijo que en estos últimos tiempos, antes de su segunda venida, Él dijo, estas señales seguirán antes que yo venga. Y dijo que la maldad se iba a multiplicar en la tierra. Ahora hay mucha maldad. Mucha gente que practica la maldad, que hace daño al prójimo, daño a los niños, y realmente es el momento que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Como padre tenemos que acercarnos a Dios y orar por nuestros hijos y decirles, Señor Jesús, Padre bueno, encomiendo a mis hijos en tus manos, cúbrelos con tu sangre, guárdalos, levanta un cerco de fuego para que los guardes de todo peligro, de toda violencia, de hombres violentos, porque en este mundo en el cual vivimos hay mucha gente mala. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos, y qué mejor, bajo la protección de Dios. A veces preguntarnos por qué lo hacen, por qué nuestros hijos están tomando otro rumbo en su vida. La respuesta está, ¿cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Y qué ejemplo estamos siendo para ellos? La respuesta está en nosotros. De repente estamos siendo un padre alcohólico, un padre violento, un padre que maltratas a tu esposa y a tus hijos. De repente estás siendo un padre poco comunicativo con tus hijos. No estás demostrando tu cariño, tu afecto, tu amor hacia ellos. De repente no los alientas con palabras de admiración, sino que por el contrario siempre hay una palabra dura en tus labios. Eso tienes que desechar, porque de tus labios tienen que salir palabras de amor para tus hijos. Y si ese niño solamente va a escuchar palabras depreciativas, entonces ese niño siempre va a tener un perfil bajo, siempre va a tener, como se dice, una autoestima baja, y va a ser más susceptible a que cualquier persona influencie una mala conducta o un mal hábito en ellos. Hay que tener mucho cuidado. Recuerda que Dios es amor, y la forma de menguar, la forma de disminuir tanta violencia en el mundo es a través de Jesucristo. Es inculcar que el hombre vuelva a Dios, que el hombre se reconcilie con Dios. Si tan solo nos reconciliaríamos con Dios, el 50% de Puerto Maldonado, créame que
Puerto Maldonado sería diferente, porque ese 50% se va a multiplicar más y más y se va a alcanzar todo el puerto. Pero todo está en usted y yo, todo está en que usted le abra su corazón a Jesucristo para que Jesucristo pueda hacer su morada en usted y para que Jesucristo pueda hacer su obra en usted. Así es que los invito a que usted pueda entregarle su vida a Jesús, a que usted pueda depositar su confianza en Dios. La Biblia dice: yo haré volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Malaquías capítulo 4, verso 6. Si Jehová nuestro Dios no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Si Dios no es el arquitecto de tu vida o de tu familia, es en vano que tú quieras construir una familia saludable cuando el arquitecto no es Dios. Porque está comprobado que el hombre, con su inteligencia y su sabiduría, puede decir: yo hago esto correcto, pero sin embargo, muchas veces lo que al hombre le parece correcto, pues para Dios no es correcto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que fueran correctos o derechos, pero que su fin le llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre es falible, comete errores, tiene fallas. Pero cuando una persona es orientada por Dios, dirigida por la palabra de Dios, entonces va a tener temor y va a saber cómo cuidar a sus hijos y cómo educar a sus hijos, y va a saber cómo debe de ser el trato hacia ellos. Lo invito a que usted pueda depositarle su confianza a Dios, a que usted pueda recibir a Jesús en su corazón y que Dios sea el que restaure su hogar y su familia. Gloria a nuestro Dios. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde. Te pedimos, Dios del cielo, que sigas tocando el corazón de cada televidente, papá. En el nombre de Jesucristo declaramos que la luz de Cristo resplandece en cada hogar, en cada vida, en cada matrimonio, Padre, para la gloria de tu nombre, amado Dios. Gracias, Padre bendito y santo, porque yo creo que tu Espíritu Santo es aquel que está convenciendo al hombre del pecado, de justicia y de juicio. Todo lo entregamos en tus santas manos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén.